Amigas, amigos, ¿cómo están? Espero que bien. Mi nombre es Luis Mariano. ¿Están pensando en comprar un micrófono para cantar, para hablar, para radio, para una escuela, que sea muy resistente, de uso profesional y a un bajo costo? El día de hoy les traigo una comparativa de dos micrófonos usados por profesionales. Me refiero al SM58 de la marca estadounidense Shure y al D5 de la marca AKG, fundada en Austria y que actualmente tiene su sede en Los Ángeles, California. Quiero comentarles que este video se realiza gracias a Claudia Smith, que nos envía estos dos micrófonos desde la ciudad de Dallas, Texas. Un gran abrazo. Ambos micrófonos son de tipo dinámico, lo que significa que no necesitan de corriente eléctrica para funcionar. Basta con conectarlos directamente a una mezcladora o a una bocina autoamplificada para que funcionen. Existen los micrófonos de tipo condensador. Estos micrófonos sí requieren de una energía para funcionar, lo que llamamos un phantom power o energía fantasma, que normalmente es de 48 volts. Esta energía la proporciona normalmente una mezcladora o una interfaz cuando conectamos al micrófono, y estos micrófonos de condensador normalmente se usan en estudios porque son muy sensibles y porque graban de manera muy natural las voces o los instrumentos. Los micrófonos dinámicos son poco sensibles a la retroalimentación, son muy robustos, son muy resistentes. Estos dos en particular son unidireccionales, lo que significa que reciben los sonidos por una sola dirección, por el frente. Si les hablamos así, pues van a recibir perfectamente. Si les hablamos a los lados, ya no van a recibir tan bien las señales. Y si hablamos detrás de los micrófonos, ya no van a recibir casi las señales. Esto es muy bueno en el sentido de que estos dos micrófonos son muy utilizados por cantantes, y lo que pasa en el escenario es que reciben directamente lo que hace el cantante o lo que hace el músico por el frente y rechaza lo que está pasando en la periferia. Es decir, que ya rechaza los sonidos del baterista o de otras cosas que están pasando en el entorno para que reciba lo único que está por el frente. Quise comparar el D5 de AKG con el Shure SM58 porque este micrófono se ha convertido en un estándar durante 5 décadas, usado por los músicos más relevantes de la historia, y normalmente se le ve haciéndosele pruebas de todo tipo. Por ejemplo, lo lanzan de un edificio de varios pisos al piso, lo avientan al mar, le pasan un carro por encima, y después de todas estas pruebas sigue funcionando. Así que estamos frente a dos de los micrófonos más representativos de las empresas, que son como muy comparables normalmente. Ambos micrófonos tienen una gran manufactura, están muy robustos, están hechos de una manera muy resistente, así que vamos a ver cómo funciona. Repasaremos brevemente las especificaciones técnicas de cada micrófono y les haremos diversas pruebas. Estas pruebas consistirán en hablarles a los micrófonos, que fue para lo que fueron diseñados, para cantar, y también les haremos la prueba del efecto de proximidad, que consiste en que cuando se les habla muy cerca a los micrófonos, pues tienen ese efecto que cambia la coloración y los hace un sonido más exagerado, resaltando los graves y todas sus frecuencias. Contaremos con la ayuda de una profesional para realizar estas pruebas, y al final pues tomaremos una decisión de cuál micrófono es más destacado. Ambos micrófonos estarán conectados por medio de una mezcladora, y al principio las pruebas no tendrán ningún tipo de postproducción, ningún tipo de efecto, serán totalmente naturales, sin procesamiento, y después tomaremos en cuenta una prueba en la que le haremos alguna coloración, le tomaremos algunas muestras para ponerle efectos en postproducción, a ver cómo suena. No abundaremos demasiado en los datos técnicos de cada micrófono, pero sabremos algunas características de ellos, por ejemplo el tipo, ya que existen básicamente tres tipos de micrófonos, que son los dinámicos, de condensador y de cinta. Existen también los micrófonos Electret, que son una réplica prácticamente los micrófonos de condensador que se usan en celulares y en micrófonos también. Sabremos la respuesta de frecuencia de los micrófonos, que normalmente se mide en Hz y se refiere al rango de frecuencias que puede captar. Por ejemplo, el rango de la frecuencia humana está entre los 240 y los 4000 Hz. La audición humana óptima comprende de los 20 a los 20.000 Hz. Sabremos el patrón polar. Existen los micrófonos cardioides, supercardioides, omnidireccionales, y se refiere a la forma en la que captan los sonidos, qué tan amplia o qué tan estrecha es su capacidad para captar. Y dependiendo de esto,
pues se puede definir para qué uso se le va a dar, si es para radio, para cantar, entrevistas, etc. Sabremos la sensibilidad, que se mide en decibeles o en milivolts por presión sonora, y es la capacidad de convertir los sonidos en impulsos eléctricos. En otras palabras, un micrófono dinámico es menos sensible para captar que un micrófono de condensador, por ejemplo. Sabremos la impedancia, se mide en ohms y es la resistencia del paso de la energía eléctrica por el micrófono. En el tema de audio, a menor impedancia, mayor volumen. Es decir, a menor impedancia que tenga un micrófono, más fácil vamos a poderlo amplificar sin la necesidad de subirle demasiado la ganancia de una mezcladora, por ejemplo. Además, estos micrófonos de baja impedancia se pueden utilizar con cables muy largos sin temor a tener algún retraso. Tenemos los datos técnicos del Shure SM58. Principalmente tenemos que es de tipo dinámico unidireccional. Su respuesta de frecuencia va de los 50 a los 15.000 Hz. Su patrón polar es cardioide. Tiene una sensibilidad de menos 54 decibeles. Una impedancia de 300 ohms. Es de conector XLR profesional de 3 pines. Un peso de 298 gramos. Sus dimensiones son de 16.2 por 5.1 centímetros. Accesorios trae bolsa y clip. Una bolsita de transporte y su clip para colocarlo en la base. Y su precio aproximado es de $100. Dependiendo en qué momento lo compren, por supuesto. Tenemos ahora las características y los datos técnicos del D5 de AKG. Es de tipo dinámico unidireccional. Su respuesta de frecuencia va de los 70 a los 20.000 Hz. Su patrón polar es supercardioide, así es que es un poco más estrecha su captación que el SM58 de Shure. Rechaza un poco más los sonidos periféricos. Su sensibilidad es menos 52 decibeles. Su impedancia es de 600 ohms. Su conector es XLR profesional también, de 3 pines. Su peso es de 320 gramos. Sus dimensiones es de 18.5 por 5.1 centímetros. Trae pues una bolsa y un clip. Su misma bolsita de transporte, que incluso está más bonita que la de Shure. Viene un poquito más acolchada. Y su precio aproximado es de $100. Dependiendo, por supuesto, en qué momento lo compren y en dónde. Baja California. En la frontera de la sal, el sol convierte en mar de fuego las montañas errantes. Baja California. En la frontera de la sal, el sol convierte en mar de fuego las montañas errantes. Baja California. En la frontera de la sal, el sol convierte en mar de fuego las montañas errantes. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Baja California. En la frontera de la sal, el sol convierte en mar de fuego las montañas errantes. Baja California. En la frontera de la sal, el sol convierte en mar de fuego las montañas errantes. Baja California. En la frontera de la sal, el sol convierte en mar de fuego las montañas errantes. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ay, detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Y cuando nadie escuche mis canciones ya viejas, ay,
Detendré mi camino en un pueblo lejano y ahí moriré. Baja California. En la frontera de la sal, el sol convierte en mar de fuego las montañas errantes. Baja California. En la frontera de la sal, el sol convierte en mar de fuego las montañas errantes. Considero que ambos micrófonos son excepcionales para lo que fueron diseñados, que son para captar la voz, para el canto y hablar. Y son ambos pues sumamente resistentes, son hechos como un tanque le llaman. Así que pues ambos micrófonos son muy buenos. Las diferencias que pude notar entre uno y otro es que el SM58 de Shure capta de manera más cristalina las voces más naturales, como una ecualización muy flat, muy plana. No exagera ninguna de sus frecuencias. Y el D5 de AKG tiene ligeramente más exageradas las frecuencias medias altas, así que puede ser un poquito más brillante todavía, ¿no? Al D5 tuve que ponerle un poco más de volumen que al SM58 de Shure, así que requiere un poco más de ganancia este micrófono. Sin que esto sea un punto negativo para ninguno, ya que pues son diferentes. Este es un micrófono cardioide y este es un micrófono supercardioide. Les puedo confesar que yo uso más el D5 para radio y para escenario porque siento que le da a mi voz una coloración que me agrada más. Si buscan un micrófono exclusivamente para cantar, para radio, para voces, sin duda que el D5 es espectacular. Pero si quieren algo un poco más versátil, pues sería el SM58 de Shure, porque con este micrófono grabamos incluso guitarras y grabamos instrumentos y no tuvo ningún tipo de distorsión. Tampoco es porque lo tenga, porque sea malo, pero es un poco más versátil este micrófono, el Shure SM58. No importa por cuál de los dos micrófonos se decidan, ambos son excelentes micrófonos y que con los cuidados pertinentes pues les van a durar muchísimos años y cumplen y exceden para lo que fueron creados, que son para capturar la voz. Agradezco a Marina Rodríguez Fernández por dedicarnos un tiempo y realizar estas pruebas con nosotros. A ustedes les agradezco que vean este tipo de contenido y que les sea de utilidad. Adiós.